Shalom Aleichem, Malachei Yasharim, Malachei Elyon, Mi Melech, Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu. Bacher leshalom, Malachei Shalom, Malachei Elyon. Melech, Malchei Amlachim, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Gracias, hermanas. Gracias, hermano. Muy bien, vamos a disponernos para comenzar esta reflexión. Y no sé, algún hermano que quisiera elevar una oración antes de comenzar esta enseñanza, esta reflexión. Amado Padre Celestial, gracias Adonai por este día, gracias por este Shabbat, por esta oportunidad de acercarnos a ti, aprender de tu palabra y tus enseñanzas. Te pedimos por la congregación para que tengamos nuestros oídos abiertos y tengamos comprensión de lo que se va a compartir ahora. Te pido en forma especial por el hermano Gamaliel para que él tenga tranquilidad, tenga sabiduría en expresar su palabra, que al final son tus palabras. Te pedimos estas cosas humildemente en tu nombre, Adonai. Amén. Amén. Tiene naranja, tío. Muy bien, pues dentro de este PDF hay 4 secciones. Vamos a iniciar con la primera, que son preguntas y respuestas también, parecida a la mecánica que llevó el hermano Marcelo en días anteriores. Esta parte ya nos vamos a enfocar más en lo que sucedió en el libro de Bereshit, en el suceso de Adán y Eva en el huerto. Y esta parte 1 está titulada El pecado, la transgresión, lo que llevó a cabo, las consecuencias que vamos a ver en la segunda parte, y otra tercera parte que la va a dar nuestro hermano José, que habla de la desnudez. Y bueno, terminará y concluye nuestra hermanita Amparo con la última y cuarta sección. Entonces vamos a comenzar. La lectura está en Bereshit, de esta primera parte. Es el capítulo 3, del verso 9 al 13. Y pues es importante tener claro ese contexto en esta primera narrativa que vamos a ver, para identificar realmente lo que sucedió en ese tiempo. Y pues hemos entendido y hemos aprendido que es importante estudiar, analizar nuestro pasado, nuestra historia. Y bueno, Adán y Eva como nuestros antecesores, tenemos que tener ese oído atento para poder discernir cada quien las situaciones con las que nos enfrentamos el día de hoy, porque estas citas parecieran que están muy, muy lejanas en la misma origen, en la misma creación, y pareciera que es algo que ya pasó, pareciera que es algo a lo que nosotros no estamos expuestos, pareciera que es algo que lo que nosotros no nos pudiéramos enfrentar el día de hoy. Y es importante analizar cómo cada uno de ellos actuaron, decidieron tomar sus decisiones y el rumbo que cada uno fijó. Entonces, aquí vemos en la cita, en el texto de Bereshit, Génesis 3, del 9 al 13,
Dice que Elohim llamó al hombre, le preguntó que dónde estaba. Y bueno, es interesante saber que Elohim pues conoce todo y sabe todo, pero aquí estaba pues indagando, viendo cuál iba a ser la reacción del hombre, en este caso de Adán. Le pregunta que dónde estás. Y bueno, vamos a ver que todo este diálogo se narra desde un punto de vista singular. Esta narrativa está enfocada solamente con Adán y habla respecto a él. Y después vamos a comprender por qué se dio así este primer diálogo. Dice, y él contestó, Adán, dice, oí tu voz en el huerto. O sea, escuchó la voz, percibió la presencia de Elohim en el huerto. Pero dice que él tuvo miedo. Esta versión dice miedo, otras versiones dicen temor. Y bueno, analizando un poquito la palabra, digamos, temor, porque pues también sabemos que hay otro tipo de temores. La palabra que pude yo encontrar en hebreo es yaré o yare y tiene varias connotaciones. Una de ellas es temer, otra de ellas es respetar, otra de ellas es temblar, otra es honrar. Y aquí cuando él tiene miedo, en esta versión de la Reina Valera, también busqué el sentido de la palabra griega, pero la verdad que no tiene esta misma connotación, porque nos lleva el miedo a, haciendo referencia a recibir un castigo, a recibir una consecuencia de algo que no se guardó, de algo que no se cumplió. Entonces, aquí yo me detenía y pensaba, bueno, Adán realmente, si hubiera querido respetar el mandato de Elohim, si tuviera ese temor reverente que entiendo que es la palabra yare, pues él no hubiera actuado como actuó. Y al tener temor, al dice escuchar la voz, dice que tuvo ese miedo, pues vemos que más adelante él se esconde. Y es importante porque hoy en nuestros días vemos cómo aprendemos inclusive en los proverbios. Salomón deja bien claro cuál es el principio de la sabiduría. Y ese es otro tipo de temor como el que puedo ver yo aquí en esta palabra. Tener ese respeto por Adonai. Guardar las instrucciones que Él nos da. Incluso la palabra dice temblar, con ese temblor reverente de no querer a Él decepcionarlo, de no querer romper lo que Él nos ha dejado como una instrucción. Pero cuando ya tenemos miedo, es la consecuencia de algo que no hicimos correctamente. Es cuando erramos, cuando fallamos al blanco. Es la palabra que más adelante vamos a poder ver las definiciones que hay respecto a la palabra pecado. Pero aquí estamos tratando de ver cómo Adán, sin llegar a un plano de suposiciones, imaginaciones o especulaciones, simplemente la palabra tuve miedo en la Reina Valera, pues puede tener varias connotaciones o varios significados. Dice que tuvo miedo, ¿por qué? Porque él estaba desnudo. Es algo que cuando él comió del fruto, que se le había ordenado que no tomara, dice que sus ojos fueron abiertos y él en consecuencia se vio desnudo, se vio descubierto delante de Elohim. Y como nosotros cuando sabemos hoy en día que hacemos algo incorrecto, pues se genera una situación. Cada quien la puede desarrollar de diferentes maneras, manifestarlas de diferentes formas, pero en el fondo es lo mismo, ese sentido de responsabilidad o de culpabilidad, de saber que lo que deberíamos de hacer no lo hicimos, o lo que no debimos de haber hecho, lo hicimos, porque eso nos lleva a ver nuestra realidad delante de Elohim, que ante sus ojos todo el tiempo estamos desnudos. Él nos conoce, conoce nuestros pensamientos, conoce las intenciones que hay en nosotros, en nuestro interior. Tal vez de palabra podemos manifestar
muchas cosas, pero Él ve nuestro interior y sabe lo que realmente hay dentro de nosotros. Entonces es algo que descubre Adán, está desnudo. Y por eso, al estar desnudo, dice que se escondió. Dice, por eso me escondí. Oí tu voz en el huerto. Me dio miedo. Vi que estaba desnudo y me escondí. Como una serie de consecuencias o de actos que él fue relacionando, racionalizando, podemos nosotros entender que cuando hacemos alguna infracción, cuando fallamos al blanco, es importante que nosotros mismos nos detengamos a analizar las consecuencias de nuestros actos, porque de esa manera es como podemos prevenir, podemos anticipar, y de esa manera nos damos cuenta cuál es el procedimiento que nos debe llevar a la Teshuvá, a reconocer lo que realmente hicimos de una manera incorrecta, para poder corregir nuestro rumbo, poder corregir nuestro andar, nuestras acciones, y poder dar en el blanco, poder llegar a la meta, poder alcanzar lo que Él nos ha establecido para nuestro propio beneficio, para nuestro propio bien. Elohim le pregunta nuevamente, le dice a él, ¿comiste? En singular, dirigiéndose a él como varón. Dice, ¿comiste del árbol que te había prohibido comer? Otra pregunta hacia él, donde le está, pues de una manera, enseñando a confrontar su responsabilidad, incluso a tratar de medir las consecuencias de sus actos, porque pues seguramente él sabía lo que iba a acontecer. Él sabía, estaba consciente de que cuando diera ese paso, algo iba a suceder. Y en su primer respuesta, tuve miedo, estaba desnudo, me escondí. Pues la pregunta era, ¿por qué tienes miedo? ¿Por qué te escondiste? Y va la pregunta nuevamente directa hacia él. ¿Comiste de lo que te había prohibido que no comieras? Le está preguntando. Y bueno, él, la respuesta la hemos leído, creo, la mayoría, varias ocasiones. Él ahí pudo haber dicho, pues sí, yo tomé de este fruto, pero conocemos la respuesta, que vemos que pues lejos de él asumir su responsabilidad, transfiere su culpabilidad hacia su mujer. Él contesta, dice, el hombre dijo, Adán le contesta Elohim, pues la mujer que pusiste a mi lado, dice esta versión. La versión Corona de Jerusalén habla de la compañera que pusiste a mi lado. Dice, ella me dio del árbol. Y bueno, aquí el hermano Daniel hace algunas observaciones, comentarios, y suena fuerte la palabra cobardía, pero en el fondo yo me identifico con eso. Realmente él no tomó su responsabilidad. Y la respuesta es, ¿comiste del árbol? Era la respuesta directa, sí. Pero él como que quiere evadir y dice, bueno, la compañera que me diste, la mujer que está a mi lado. Es un tema profundo y hay muchas cosas que podemos desmenuzar. Y vuelvo a repetir, no tengo la intención de estar suponiendo o imaginando, pero en mi caso, cuando algo sucede así, pues es importante yo como varón detenerme en lo que yo haga incorrectamente el día de hoy, porque la verdad delante de Elohim yo me vería muy mal expresando que hice algo como consecuencia, como fruto de lo que mi esposa me haya sugerido o dicho, porque entonces eso a mí mismo me resta autoridad y eso a mí mismo me quita, pues sí, la responsabilidad delante de Elohim. Vamos a ver más adelante que esa instrucción, el hermano Marcelo nos va a hacer favor de dar esa lectura más adelante, pues la instrucción fue dada, ¿eh? Y su respuesta es esquiva, su respuesta es, pues la mujer que tú me diste, como que si pareciera que Elohim tenía parte de esa responsabilidad al haberle dado él esa compañera.
Y a veces Él nos da o nos permite determinadas situaciones y no nos damos cuenta de lo que Él nos da para nuestro bien. Nosotros somos los que lo malutilizamos, lo que lo malgastamos. Y luego resulta que esas ayudas o esas bendiciones son el motivo o la causa del tropiezo. Y somos a veces insolentes, ingratos con Elohim, al no poder diferenciar las cosas como son, como nos han enseñado a decirlas por su nombre, como realmente es lo bueno y lo malo, lo correcto o lo incorrecto. Y él aquí dice, del árbol que ella me dio, yo comí, acepta que él comió de ese fruto. Y entonces Elohim, cuando el hombre le da esa respuesta, pues le está dando entrada a Adán también para que él ahora sí cuestione a la mujer. Dice, siguiendo la lectura ahí en Bereshit 3, del 9 al 13, dice, y Elohim le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Elohim le pregunta ahora a la mujer, a ella de una manera directa, ¿qué es lo que has hecho? Y pues la mujer igual, de alguna manera viendo el ejemplo de su marido, que en lugar de él decir, sí, yo comí, le transfiere a ella la responsabilidad, pues ella también dice, la serpiente me engañó y comí. Por lo menos ella aceptó que sí comió directamente y sí comí, pero transfiere ahora el engaño. En la versión Corona de Jerusalén usa la palabra, bueno, algo referente a como a tentación, se me fue ahorita la palabra, pero el engaño, seducción, fue seducida. Entonces, pues ella reconoce que entró en ese diálogo que vamos a ver más adelante y que vemos cómo fue distorsionado las palabras de Elohim y cómo ella incluso agrega una palabra, una frase que Elohim no dijo. Y eso es lo riesgoso del día de hoy, que estamos siendo confrontados, estamos siendo invadidos con una serie de, digamos, información. Hay quienes creen que es conocimiento o tal vez puede ser un conocimiento distorsionado de las escrituras hebreas, dándole otros sentidos, otros enfoques, otros significados a lo que realmente enseñan las escrituras respecto a la verdad hebrea. ¿Por qué? Porque aquí ella fue confundida, fue engañada. Fue utilizado un artefacto, una situación física externa, ¿sí? Fue un árbol, fue un fruto, en el que ella dice que cuando lo vio era delicioso, era codiciable a la vista. Y luego escuchando con su oído que no estaba atento a la instrucción que había recibido ella de Adán, pues fue seducida y ella fue engañada y por consecuencia comió de ese fruto. Así nosotros el día de hoy tenemos que estar alertas. Nuestro oído tiene que estar atento para poder diferenciar lo que realmente Elohim nos está enseñando, nos está demandando el día de hoy. Y no dejarnos seducir por situaciones que nos rodean. Y que a veces es más sencillo agarrar, como dicen acá en México, un atajo, una vía corta, en lugar de irnos por el camino que Él nos ha indicado. Queremos a veces hacer las cosas más pronto, más rápido, o queremos lograrlas sin esfuerzo, sin compromiso, y eso en consecuencia, pues no va a dar el fruto que debe de dar en nuestra propia vida. Así que vamos a las preguntas. Aquí es como una introducción a estas citas y bueno, tenemos claro que todo el diálogo al inicio fue con el hombre para darle la oportunidad, para confrontarlo. Y pues vimos que ellos pues no guardaron, no cumplieron en ese momento, se fracasó la instrucción que Elohim había dado. Pudiéramos decir algo muy sencillo de hacer, pudiéramos decir, si yo estuviera ahí, pues yo sí lo hubiera hecho. Cada quien hubiéramos reaccionado de diferente manera, pero esta escritura está para nuestra enseñanza, está puesta ahí para hacernos reflexionar en lo que nuestros antecesores vivieron en ese tiempo, que marca el inicio
de la historia de la humanidad. Entonces, dice la primera pregunta. A mí me gustó la mecánica que siguió el hermano Marcelo. Sabemos que nosotros hemos leído ya este PDF, pero son preguntas que de alguna manera creo todos ya, si no conocemos la respuesta exacta, tenemos una noción, tenemos una idea de lo que se está expresando. Dice la pregunta, ¿quién fue el transgresor del mandato de Adonai? Y pregunta, ¿Adán o su mujer? No sé si alguien quiera compartir su respuesta a esta primera pregunta y luego vemos lo que el estudio nos deja aquí como respuesta. Adelante, hermano Fernando. Shalom. Bueno, en ese caso, el transgresor fue Adán, por no acatar la instrucción precisa que nuestro legislador le había indicado. Ya. Así es. Gracias, hermano Fernando. Muy bien. Aquí el estudio da una referencia en lo que es la carta de Shaul a Timoteo, la primera carta, ahí en el capítulo 2, en el primer verso, está haciendo él, o está señalando, está enfatizando, dice, además, Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, dice que incurrió en transgresión. Y bueno, a la hora de estar aquí viendo y dándole vueltas, realmente, bien dice el hermano Daniel, esto no es una respuesta, digamos, directa a la pregunta, pero está haciendo alusión, Shaul, de que la mujer fue engañada, fue seducida, y por consecuencia, pues ella llevó a su marido a comer. La pregunta que sigue dice, la mujer de Adán, dice que si fue la que recibió la orden para no comer de ese fruto. Adelante, hermano Fernando. Bueno, como dije o mencioné en la primera respuesta, la orden fue directamente para Adán. Luego, ya estando Eva, él se le comunica, Adán se le comunica a su mujer de qué árbol podía comer y de cuál no. Por eso, ella cae como, por así decirlo, como en segundo plano en cuanto a el obedecer la instrucción. Listo. Gracias, hermano Fernando. Le voy a pedir al hermano Marcelo si nos ayuda para hacer esa lectura en el capítulo 2 de Bereshit. Por favor. Siete y 8, ¿cierto? Sí, pues puedes, si me haces el 18. favor, leer las dos, la del 7 al 8 y la del 15 al 17, por favor. Ya las dos. 7, partimos en 7. Entonces Adonai Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Adonai Elohim plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Tomó pues Adonai Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó a Adonai Elohim al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Adonai Elohim, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Muy bien, gracias, hermano Marcelo. Estas citas, esas lecturas hacen referencia para denotar o demostrar que cuando Adán recibe el mandato, Eva todavía no estaba puesta en escena, como dicen, todavía no estaba ella formada. Y pues aquí lo importante de saber que Adán fue el que recibió esa instrucción directa de Elohim, como bien decía ahorita nuestro hermano Fernando.
Luego, la siguiente pregunta dice que es importante y es impredecible, o sea, tener bien claro qué es transgredir, qué es tener claro cuando uno recibe una instrucción, porque pues esto se aplica a muchas áreas. La más importante es nuestra relación con Elohim, pero podemos infligir muchas instrucciones cada uno de nosotros en diferentes áreas, esferas de nuestra propia vida. Y si aquí en la tierra, a la hora de infringir una instrucción, recibimos una consecuencia, ya sea en la cocina, si la estufa se deja más tiempo del necesario, pues claro que algo va a acontecer en la estufa con esos alimentos que se están cocinando. En el trabajo, al no cumplir una ley, una instrucción, un reglamento, claro que va a haber una consecuencia. Las leyes de tránsito, que son las más visibles al momento de no respetar un semáforo, pues claro que están siendo acreedores a una infracción. Y si sale la situación de control, pues hasta un accidente se puede provocar. Entonces, si nosotros entendemos que la Torá es nuestra fuente de vida, es nuestra fuente de instrucción, en la cual hay una serie de reglamentos, de instrucciones, de mandatos, de estatutos que debemos de conocer, porque vamos a formar parte de ese reino de los redimidos, pues tenemos que saber cuál debe ser nuestro debido proceder. Y este ejemplo que estamos viendo ahorita, que pareciera tan sencillo, tan fácil de llevar a cabo, estamos viendo cómo arrastró consecuencias que seguimos pagando hasta el día de hoy, dentro de esta humanidad, dentro de esta naturaleza. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿qué es el pecado? No sé si alguien quiera expresar lo que entiende como qué significa pecado. Para mí, pecado es transgresión a la Torá. Muy bien. Hermano Fernando. El micrófono apagado, Fernando. Pecado. Sigue apagado. ¿Y ahora? Ahí va. Va. Bueno, pecado es errar, fallar a la Torá, a la instrucción, no dar el blanco precisamente y cumplir con todo lo que sea puntual o a manera general ella indica de parte de nuestro Elohim. Es importante aquí tener claro cuando Elohim le da la instrucción o le da el mandato a Adán, todavía no estaba la Torá como la conocemos, porque todavía hoy hay mucha gente que se quiere sujetar a lo que Moshe le dio al pueblo, que esa es la Torá, esa es nuestra constitución de nuestro pueblo, pero Torá significa eso que acaba de decir Fernando, errar al blanco, a todas las instrucciones que nos dio Elohim o consejos, porque si fuéramos de una manera, digamos, estricta, pues entonces, ¿cómo vivieron los patriarcas? ¿Cómo vivió Abraham, Jacob, Isaac? ¿Qué respetaban o qué guardaban? Pues los diálogos, las instrucciones, lo que vemos descrito ahí en las escrituras, que ellos tenían que hacer lo que Elohim les estaba indicando en ese momento. Porque, bueno, hablar de Torah, pues tiene varias connotaciones la palabra hebrea, varios sentidos, varios significados. Y algo que yo he aprendido es que es algo hermoso, porque tenemos la oportunidad de corregir y dar al blanco. Yo tenía otro concepto y en ese concepto estaba perdido. Pero ahora que entiendo que la Torah me da la oportunidad de dar en la instrucción precisa, puedo corregir, puedo enderezar mis acciones que me lleven al rumbo de cumplir lo que Él me está enseñando, lo que Él me está demandando. Y bueno, Adán falló en esa instrucción. Y eso nos deja de enseñanza que nosotros tenemos la oportunidad de entender lo que tenemos que hacer, lo que debemos de hacer. Y el mandato de Él era no haber comido de ese fruto. Dice Primera de Juan 3:4, voy a dar lectura, aquí está la cita, dice que todo el que peca es el que está violando
el que está fallando, el que está errando las instrucciones de Elohim. Dice, porque todo pecado, dice, va en contra de la instrucción de Elohim. Es primera de Juan en el capítulo 3, en el verso 4. Dice, la Torah es la suma de todas las instrucciones que Adonai ha dejado a nosotros como su pueblo. Y es importante tener claro que va en dos sentidos. Uno, no hacer, que nos dice no comas, no tomes, no sigas esta senda. Y otra que nos dice que sí hagamos, que sí cumplamos, que sí guardamos, en sentido positivo y sentido negativo, lo que implica nuestras acciones. Porque aquí vemos también Santiago, Jacob, ¿verdad? En su carta, en el capítulo 4, en el verso 17, dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice que también le será contado como infracción, le será contado como pecado. Y a veces eso lo pasamos por alto. Siempre estamos acostumbrados al no hacer, no esto, pero también tenemos cosas que sí debemos hacer, que sí debemos guardar, que sí debemos cumplir. Y en el momento que no lo estamos haciendo, no lo estamos ejecutando, también eso no es contado como falta. Así que también estemos atentos el día de hoy a lo que debemos de hacer, a lo que sí debemos de ejecutar para que también no seamos encontrados infractores. En el hebreo, como decía, la palabra pecado significa, en esa alusión, fallar al blanco, no hallar el destino por el cual fue dada la instrucción, no cumplir el propósito para el cual se nos fue instruidos. La pregunta que sigue, digamos que ya de alguna manera hemos dado respuesta, pero lleva un enfoque que también es importante para nosotros el día de hoy. Dice, Eva conocía o Eva sabía de esa instrucción. Es decir, que no deberían de comer del árbol. Es pregunta. No sé si alguien quiera contestar. Adelante, Marcelo. Disculpe, hermano, lo que pasa es que no escuché la pregunta. La pregunta es, ¿Eva sabía sobre esa instrucción, sobre ese mandamiento de no comer de ese fruto, de ese árbol? Adelante, no sé quién levantó la mano, Juan o... Voy a responder yo, José. Marcelo. Estamos en el mismo celular. Sí, ella sabía por medio de su esposo, porque todas las instrucciones que nos da Elohim a nosotros tendremos que traspasárselas a nuestra esposa. Entonces sí, sabía. Juan. Sí, sabía en Génesis 3. La serpiente le pregunta, con que Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Sí sabía. Muy bien. Muy claro. Gracias, Juan. Muy bien. Pues viendo aquí el asunto de que Adán y Eva, vamos a decirlo así, porque pues ese es el sentido de un ejad, de una unidad, de un matrimonio. Se supone que eran una sola carne. Nosotros en nuestros matrimonios el día de hoy también debemos reflejar esa ejad, esa unidad. Y es responsabilidad de nosotros como varones el ayudar a nuestras esposas, el poderlas instruir, el poder dar los consejos que la Torah nos enseña. Y también es nuestra responsabilidad de alguna manera estar al pendiente del funcionamiento de nuestro matrimonio, de nuestra familia. Que estemos atentos a guardar, a observar lo que Él nos ha dejado como esas instrucciones de vida.
para bien nuestro, vuelvo a repetir, porque la Torá es un cerco, es un sentido de protección que Él dejó para nosotros, para prevenirnos o ayudarnos a evitar muchos males que en ocasiones no entendemos y ahí estamos metidos en situaciones que Él quiso habernos prevenido, pero como tenemos esa libertad de elección, esa facultad de decidir, pues Él respeta nuestra voluntad, pero siempre sus consejos van dirigidos a nuestro propio bienestar, tanto personal como matrimonial, porque aquí vemos, como bien leyó Juan, entre ellos ya había habido ese diálogo, esa comunicación. Él ya como ese varón, como esa cabeza de esa familia, él ya le había enseñado a ella que eso no lo deberían de haber hecho. Entonces, eso para nosotros nos debe de enseñar el día de hoy, estar en esa verdadera unidad, en ese verdadero mismo sentir de buscar agradar a Elohim, con ese temor reverente, con ese deseo de agradarle, con ese deseo de analizar antes de tomar una acción, qué consecuencias va a traer, porque al final los únicos afectados vamos a ser nosotros, como individuo, como matrimonio, y si lo vemos más adelante como pueblo, porque Él está purificando a cada uno de nosotros para formar parte de ese pueblo, de esos redimidos, que en verdad están guardando y están buscando cumplir sus instrucciones. La siguiente pregunta dice, ¿por qué no llamó Elohim a la mujer? Porque el diálogo que vimos al inicio fue con Adán y no con Eva. Esta pregunta nos lleva a reflexionar eso. Dice, ¿por qué no llamó a la mujer desde un inicio? ¿O por qué no les preguntó a los dos dónde están en plural? ¿Por qué están escondidos? O sea, todo el diálogo al inicio fue en singular con Adán, pero ahora esta pregunta nos dice, ¿por qué no llamó a la mujer? ¿O por qué no llamó a los dos? No sé si alguien quiera contestar. Viene aquí una anotación. ¿Por qué llamó al varón? ¿Por qué no llamó a la mujer? Adelante, Marcelo. Se le habló a Adán porque él como varón es la cabeza de la familia, del hogar, del pueblo en este caso también. Así como Yeshua es la cabeza de todo orden y creación, con su rol como Elohim. Entonces, Adán era el responsable de contestar, de transmitir toda instrucción y de acatar. Él era el responsable de hacer que la instrucción de nuestro Elohim se cumpla en Edén. Así es, cuando Adán fue creado, fue puesto en ese huerto como, digamos, un administrador. Él tenía que cuidar, él tenía que hacer que las cosas funcionaran, darle ese mantenimiento, que nada, digamos, se saliera de orden. Y cuando Elohim le da esa compañera de vida, le da esa ayuda para que él fuera complementado, para que él pudiera cumplir, digamos, a totalidad su trabajo, pues es para eso que Eva le fue puesto a un lado. Y claro, cuando ellos estuvieron juntos ahí, él debió haber expresado esa instrucción. Por eso la pregunta de por qué la mujer no fue cuestionada en un inicio es por lo que acabas de decir, Marcelo, porque la instrucción fue dada al varón y como tal a él se le estaba requiriendo cuentas del asunto. Bueno, aquí menciona el hermano un salmo, el Salmo 128, 1 y 2. Lo voy a dar lectura porque es algo, digamos, desde el punto de vista positivo, guardar. Dice el Salmo 28 del 1 al 2, dice, qué feliz es el que teme a Adonai, todo el que sigue sus caminos. Dichosos, felices, alegres, los que le hemos conocido, los que realmente sabemos que sus mandatos, sus instrucciones no son gravosas,
cuando vamos entendiendo, cuando vamos desmenuzando lo que Él quiere para nosotros, dice que somos felices, somos bendecidos. ¿Por qué? Porque estamos en ese camino de vida, estamos siguiendo esos caminos que Él nos indica. En ocasiones no es tan sencillo, en ocasiones no es tan fácil porque está esa lucha interior queriéndonos desviar, queriéndonos apartar, queriéndonos hacer prudentes en nuestro propio juicio. No entendí la palabra, el almo. Ahí pusieron una cita. Entonces, es para lo que nos está preparando Elohim. El salmo. El Salmo, perdón. Es el Salmo 128, el verso 1 y 2. Y termina diciendo, gozarás del fruto de su trabajo. Dice, será feliz, será prosperado en todo lo que emprenda. Entonces, cuando realmente estamos siguiendo, cuando estamos buscando agradarle, pues Él hace su parte, porque nosotros tenemos que hacer primero la nuestra, que es ejecutar, llevar a cabo, guardar, cumplir. Y entonces Él añade a las personas que están dentro de esa alianza, dentro de ese pacto, tratando, esforzándose por guardar sus instrucciones. Él se encarga de añadir lo que cada uno de nosotros necesitamos. Muy bien. Hay otra pregunta aquí que dice, cuando amas a alguien, ¿nuestro amor es probado o puede ser probado o no es probado? Dice, ¿se puede decir que amas cuando el amor no es probado? Porque es muy sencillo decir, amo, quiero, pero luego no lo demostramos con las acciones, con el esfuerzo, con el esmero, con el tiempo. De muchas maneras se puede demostrar si el amor realmente está siendo puesto en acción, en obra. Entonces la pregunta es, ¿el amor es probado cuando realmente decimos que amamos a alguien? ¿O debería ser probado? Aquí está la respuesta, pero nosotros ¿qué entendemos cuando dicen es que tengo que probar tu amor, tu lealtad, tu compromiso, tu esfuerzo? ¿Es válido que seamos probados para ver si realmente estamos haciendo las cosas como deberían de hacerse? Esa es la pregunta. Muy bien. Adelante, hermanita Yirina. Shalom a todos. Yo creo que más que válido es justo. Hablando de justicia, creo que es justo. Porque como bien usted dijo, las palabras pues son muy fáciles de expresar, pero si no hay acciones consecuentes, se quedan en la nada. Entonces, si se prueba de la manera correcta que esas palabras son reales, pues entonces tiene que haber consecuencias que las respalden. Consecuencias no, acciones consecuentes que las respalden, disculpen. Bien. Adelante, hermano Marcelo. Gracias, hermano. Respecto a probar, yo sé que Adonai nos puede probar de la manera que él quiera. De hecho, no recuerdo quién fue que le pidió que sacrifique a su hijo. Pero no sé si nosotros tenemos derecho a probar a un hermano, por ejemplo. No, eso no lo sé. No sé si tengo la autoridad para poner a prueba a alguien. Yo lo que puedo hacer es juzgar si lo que él está haciendo es correcto o no, de acuerdo a lo que se instruye. Pero no sé si yo tengo la autoridad para probar a un hermano, para ponerlo a prueba. Eso no sé si en la escritura está eso escrito. Pero de que Adonai puede, él puede hacer lo que estime conveniente de la forma que él quiera.
Así es, va en ese sentido de que muchas veces nosotros por la emoción expresamos o decimos cosas que cuando llega el momento de confrontarlo, de ponerlo en práctica o ponerlo por obra, nos quedan grandes las palabras. Y bueno, no sé si dentro de ese, digamos, prueba o ese contexto tuviera que ver lo que pasó con nuestro hermano Kefa, Pedro, cuando él decía que no lo iba a negar. Y bueno, al final conocemos la historia que cuando se le fue preguntado si él era seguidor, si él realmente estaba en ese camino, pues él lo negó. Me adelanté a una página, me disculpo, ahorita me estaba haciendo la observación mi esposa. Me regreso a la siguiente pregunta. Dice, ¿la mujer no quedó a la vista? ¿No se escondió ella también? Volviendo al tema de por qué Adonai se dirigió al varón. Dice, ¿acaso ella no estaba a la vista? ¿Por qué ella no se escondió también? Entonces, pues aquí nos enseña que al final de cuentas los dos tenían esa temor, los dos tenían o estaban conscientes de esa desnudez ante los ojos de Elohim. Y bueno, aquí es importante tener claro que los dos, como vamos a ver en el siguiente tema, los dos recibieron esa protección, esa cobertura a esa desnudez, al darse cuenta que ellos estaban al descubierto ante los ojos de Elohim. Dice ahí en Bereshit 3:21, dice que Elohim hizo ropa de pieles tanto para Adán como para su esposa. Y dice que los vistió. Entonces, pues es importante tener ese, digamos, enfoque de cómo él, dentro de su cuidado y dentro de su justicia también, porque a veces solamente vemos el cuidado, el amor y no vemos lo que nosotros estamos cerrando, lo que nosotros estamos fallando. Pues si no corregimos, vamos a recibir las consecuencias de ese fallo dentro de su justicia. Dice aquí en Deuteronomio 11:16, dice, pero ten cuidado, parte de lo que ahorita comentaba la hermanita Girina, ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado. Deuteronomio 11:16. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes de tu Elohim y sirvas y rindas culto a otros Elohim. Él estaba aquí advirtiendo al pueblo antes de entrar a tomar posesión de esa tierra prometida a nuestros padres, porque engañoso es el corazón y sabemos que las emociones, los sentimientos distorsionan, nublan, afectan la razón. Y es por lo cual tenemos que estar muy atentos a leer, a analizar las instrucciones, porque de ellos son de los que vamos a recibir ese consejo. De ellos son de los que vamos a poder seguir ese camino que nos conduce a la vida eterna, a la redención, por medio de nuestro Redentor Yeshua. Dice la última pregunta de esta sección, ¿a dónde nos lleva el engaño? Porque pareciera que sí es fácil ser engañados, pero lo importante es que nos demos cuenta que hemos sido engañados, porque si seguimos viviendo en el engaño, pues nunca vamos a salir de él. ¿Cómo vamos a contrastar o cómo vamos a conocer que estamos siendo engañados? Entonces aquí la pregunta es, ¿a dónde lleva el engaño? No sé si alguien quiera contestar. Bueno, adelante, Marcelo. Bueno, partiendo de la base que el enemigo engañó a Eva, creo yo que todo engaño finalmente conduce a la muerte, a la perdición de nuestra vida. Y más, como dice usted, si no somos capaces de reconocer que estamos en el camino equivocado, podemos estar sinceramente equivocados, como dice mi papá, pero nuestro deber e instrucción también es buscar
la senda antigua. Entonces, debemos estar atentos a eso. Ya fuimos prevenidos de eso. Pero indudablemente el engaño nos lleva a la muerte. Muy bien. Gracias, Marcelo. Hermano Juan. Sí, como vemos más adelante en Génesis 6, se llegó a corromper toda la tierra con todos los seres vivientes. Entonces, únicamente halló gracia en Noah. Por eso, bueno, llegó a la destrucción con el agua, por medio del agua en ese tiempo. Y obviamente, como decía Marcelo, como consecuencia la muerte. Pero antes que la muerte viene la decadencia, la destrucción y todo lo que conlleva. Sí, es interesante eso que mencionan. Lo primero que vimos es que él tuvo temor. Se apartó de esa comunión íntima, plena que él tenía con Elohim, de verlo cara a cara. Él se apartó porque tuvo ese temor, tuvo ese miedo, se escondió. Y eso es lo que vemos hoy en día. Mucha gente que no quiere reconocer a Elohim se aparta a causa de sus transgresiones, no quieren reconocer cuál es ese camino que realmente nos conduce a la vida. Y es triste luego ver que al final de cuentas ellos prefieren seguir en ese engaño, en esa mentira, en esa forma en la que fuimos instruidos a vivir durante muchos años. Pero cuando llega esa luz, cuando llega esa oportunidad, está en nosotros a adquirir el poder discernir y el poder tomar una decisión para corregir ese rumbo. Dice aquí una cita en Isaías en el capítulo 9, 16, haciendo alusión de cómo estaba el pueblo en ese momento. Isaías capítulo 9, 16 dice: los líderes del pueblo los han engañado. Dice, lo han llevado por senda de destrucción al pueblo, hablando a Israel. Estaban esos líderes del pueblo en ese tiempo de profeta Isaías corrompidos, dañados, y ya no estaban guiando al pueblo por el camino correcto. ¿Y cuál era esa finalidad? Pues si no se arrepentían, iba a ser la destrucción. Entonces, pues bueno, vamos ya para concluir con la última pregunta de esta primera sección. Aquí da una definición de lo que es pecado como tal, del diccionario. Digamos que está dentro de un contexto de un grupo o una, digamos, religión, que está todo lo que se hace de palabra o de acción en contra de lo que establece Elohim. Dice, esos son unos preceptos que hay que observar, que hay que guardar. Como ahorita decía Juan y Marcelo, en Romanos 6:23, Shaul enseña a esa comunidad en Roma que una de las consecuencias, como lo hemos visto en el Tanaj, es la muerte, esa separación, ese estar apartado. Dice la gana, lo que uno gana o la paga del pecado, como lo conocemos, pues es la muerte. Es estar destituidos, estar apartados de esa comunión plena con nuestro Elohim. Y pues es importante que cuando veamos eso, pues actuar, porque de nada nos sirve saber que estamos cerrando al blanco si no hacemos nada por corregir. Nos podemos caer, nos podemos desviar, pero la virtud mayor está en poder corregir, el poder enderezar ese rumbo, hacer esa teshuva y poder pedir esa corrección, porque de alguna manera después vienen las correcciones de parte de él y a veces son dolorosas cuando no entendemos que él nos quiere llevar por ese camino de vida, por el buen camino. Y pues bueno, terminando aquí el tema de pecar y engañar, es importante, menciona aquí la cita de la primera carta de Juan, en el capítulo 5, el verso 16 al 17. Dice que si vemos a algún hermano pecar, dice que si comete algún pecado, dice que lleva a muerte, dice que no lleva a la muerte, perdón, primero habla de que no lleva a la muerte. Hay que orar por él, hay que pedir por él para que pueda el hermano corregir, rectificar su camino.
Pero luego dice, y por quienes cometen pecados que llevan a muerte, por ellos dice que no se debe orar. Y bueno, es importante tener claro eso porque como hemos aprendido, no podemos estar orando por personas que no están dentro de la alianza, dentro del pacto. ¿Por qué? Porque Elohim no acepta el pecado. Él voltea su mirada cuando estamos desviados, cuando estamos apartados de lo que Él busca en cada uno de nosotros. Así que es importante siempre estar alertas, estar al cuidado de que cuando entendemos algo equivocado, probar esas palabras. Tenemos esa instrucción por escrito. Dijo él que no la había dejado tan alto en el cielo como para que nadie pudiera subir por ella y que no la había dejado tan lejos como para que no pudiéramos voltear, haciendo alusión a que está cercana su palabra a nosotros, está cercana su instrucción a nosotros para poder atenderla, para poder guardarla, para poder ponerla por obra, para poder cumplir. Porque en ocasiones nos ha tocado ver personas que están infringiendo, que no están guardando los estatutos y bueno, podemos dar un consejo si nos lo piden, podemos dar una instrucción de la misma escritura para que ese hermano pueda volver, pueda corregir el rumbo y pueda volver a ese camino de rectitud, porque nosotros como hijos de Elohim ya no andamos en caminos de mentira, ni de engaño, ni caminos torcidos. Cada día vamos esforzándonos para que nuestro rumbo sea más pleno, más directo con Él, para ser de bendición a otros, para ser de ejemplo a otros, para dejar que esa luz que hemos recibido realmente alumbre primero nuestros pasos. Y si en algo puede ayudar a otros, pues qué bueno. Que tengan una linda tarde y aquí terminamos la primera sección. A continuación seguirá mi esposa con la otra parte. Shalom. ¿Listo? Lecha Yeshua.
עשיתני חיי בחסרה לך, שנה את חיי ישועה. עשיתני חיי בחסרה לך, שנה את חיי ישועה. Amén. Amén. El músico principal. Amén, amén. Qué lindo.